Sus propios hijos los abandonaron sin dinero y sin hogar. Así que la pareja de ancianos regresó a una granja en ruinas, llevando consigo solo a su viejo perro. Todos pensaron que era el final. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a aquellos que hacía tiempo habían dejado de creer en ellos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Veamos hasta dónde llega esta historia. La lluvia no había cesado en todo el día. Golpeaba los cristales del pequeño apartamento con una monotonía que parecía acompañar el ritmo cansado de la respiración de Margaret. El cielo, de un gris uniforme, no ofrecía promesas de luz. En la cocina, el aire estaba impregnado de humedad y del aroma tenue de té frío que nadie había tenido fuerzas de terminar. William Harper estaba sentado frente a la mesa, con los codos apoyados en la madera gastada y las manos entrelazadas, las venas marcadas bajo la piel curtida por los años. Frente a él, Margaret respiraba con dificultad. A su lado zumbaba el concentrador de oxígeno, y el sonido mecánico llenaba los silencios que pesaban en la habitación. En el suelo, Jack, el viejo perro que había compartido con ellos más de una década de vida, descansaba con la cabeza entre las patas. Cada tanto levantaba los ojos, inquieto, atento al tono de las voces que se intercambiaban en el aire. El teléfono sobre la mesa brillaba con una luz fría, y ese resplandor se reflejaba en el rostro de William. La pantalla mostraba el nombre de su hijo mayor, Bradford. Margaret levantó la mirada con un gesto de cansancio y temor, como si ya supiera que del otro lado del hilo no llegaría consuelo, sino una sentencia. William apretó los labios y pulsó el altavoz. «Papá, mamá», dijo la voz de Bradford, clara, firme, con esa calma calculada que él siempre usaba cuando no quería mostrar emoción. «He estado hablando con Diana y con Kevin. Todos pensamos que esto no puede seguir así». El tono era correcto, casi amable, pero en su fondo vibraba una distancia helada. Margaret bajó la mirada, mientras William fruncía el ceño. «¿Qué es lo que no puede seguir así?», preguntó él, aunque en su interior ya conocía la respuesta. «Todo», respondió su hijo, con un suspiro de impaciencia. «Tu salud, la de mamá, las medicinas, las cuentas atrasadas, no pueden seguir solos en ese apartamento. Es demasiado. Hemos encontrado una solución». William sintió que el aire se volvía más pesado, y Jack levantó la cabeza al percibir su tensión. «Hay un hogar en River Glen. Es bonito, limpio, con enfermeras las 24 horas. Podrán estar juntos, y nosotros iremos a verlos los fines de semana». La palabra hogar sonó como un golpe seco. Margaret cerró los ojos y la respiración se le volvió más corta. William se inclinó hacia el teléfono, la voz áspera, contenida. «¿Quieres decirnos que nos enviarán a un asilo?». Hubo un silencio incómodo, seguido de una exhalación al otro lado. «No lo llames así, papá. Es un lugar profesional, con atención médica. Es lo mejor para ustedes». «¿Y el perro?», preguntó Margaret, apenas en un susurro. Bradford tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz se había endurecido. «No permiten animales, mamá, pero podemos llevar a Jack a un refugio. Es un buen perro. Encontrarán a alguien que lo adopte». La mirada de Margaret se nubló. Extendió una mano temblorosa hasta tocar el pelaje del animal, que la observaba con ojos tranquilos y fieles. Las lágrimas, contenidas durante demasiado tiempo, comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas. «¿Un refugio?», murmuró. «¿Le llamas refugio a abandonarlo?». William se levantó de golpe. La silla chirrió sobre el suelo. Su voz resonó con una mezcla de ira y dolor. «Trabajamos toda una vida para ustedes. Hipotecamos la casa cuando tu negocio se hundió. Pagamos la universidad de Diana, las deudas de Kevin. Nos partimos el alma para que no les faltara nada. ¿Y ahora nos dices que somos una carga?». El silencio se hizo largo, pesado, insoportable. Al otro lado, Bradford respondió con el tono de un gerente que intenta cerrar un trato incómodo. «Papá, por favor, no lo veas así. No es una carga, es una decisión práctica». La línea se cortó con un clic. William se quedó inmóvil, los puños cerrados, mirando el teléfono que ya no emitía sonido. El tic-tac del reloj y el rumor de la lluvia llenaron el vacío. Margaret respiró con dificultad y murmuró su nombre, temiendo el temblor de su voz. Él no contestó.
Se acercó a la ventana y se quedó mirando las gotas deslizarse por el cristal, deformando el reflejo de su rostro. El mundo exterior parecía lejano, ajeno, como si ya no perteneciera a él. Pasaron minutos, quizá horas. Finalmente habló, sin volverse. No podemos quedarnos aquí, Maggie. No después de esto. Ella alzó los ojos, sorprendida. ¿A dónde iríamos, Will? Él se giró lentamente. En su mirada había una determinación que no le veía desde hacía años, la misma que lo había sostenido cuando levantaron su primera casa, cuando los tiempos eran duros pero aún había esperanza. «A la granja», dijo. Margaret parpadeó confundida. «¿La granja? Aquella. ¿Allá en las montañas?» William asintió. «Sigue siendo nuestra. Está vieja, abandonada, pero es nuestra. Si tenemos que morir en algún sitio, será allí. Al menos no seremos la carga de nadie». Durante un largo rato, ella no respondió. Miró el rostro de su esposo, vio en él la mezcla de orgullo herido y ternura obstinada que siempre la había conmovido. Finalmente, posó su mano sobre la suya. «Entonces iremos», susurró. «Pero juntos, los tres». Jack, al escuchar su nombre implícito, se incorporó de un salto y movió la cola. William esbozó una sonrisa apenas visible, mientras la lluvia seguía cayendo tras los cristales. Esa noche, el silencio del apartamento se llenó de movimiento. William abrió el viejo armario del pasillo y sacó una maleta de cuero gastada. En ella guardó los documentos, el dinero que quedaba, algunas medicinas y las pocas fotografías que aún colgaban de las paredes. Margaret, con esfuerzo, dobló la ropa, seleccionando lo necesario. Un abrigo para el frío, un chal tejido por su madre, un par de zapatos que aún conservaban su forma. Cada objeto parecía contener una vida entera. Cuando todo estuvo listo, se sentaron por última vez en la pequeña cocina. Margaret tomó su taza, vacía desde hacía horas, y la giró entre las manos. «Nunca pensé que llegaría este día», dijo con voz apagada. «Yo tampoco», respondió él. «Pero no dejaré que termines tus días mirando paredes que no conoces». Jack se acercó y apoyó la cabeza sobre las rodillas de Margaret. Ella acarició su pelaje y suspiró. La lluvia continuaba afuera, insistente, como si quisiera limpiar los rastros de una vida que llegaba a su fin. Antes del amanecer, William cargó las maletas en el viejo camión que había dormido años en el garaje. El motor tosió varias veces antes de despertar, liberando una nube de humo gris. Margaret se acomodó en el asiento del pasajero, con la máquina de oxígeno sobre las piernas. Jack saltó al asiento trasero con una agilidad sorprendente para su edad. El cielo empezaba a aclararse cuando el camión se incorporó a la carretera. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pequeñas, indiferentes. Nadie salió a despedirlos. Las calles estaban vacías, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado marcaba un compás melancólico. Durante las primeras horas nadie habló. Margaret miraba por la ventana los campos que se abrían más allá del cemento. Los anuncios luminosos quedaban atrás, los edificios se disolvían en la niebla. El paisaje urbano daba paso a colinas cubiertas de pinos, a valles que parecían dormidos. William conducía con los labios apretados, el rostro en sombra. Sus manos, grandes y endurecidas, sujetaban el volante como si sostuvieran su propia voluntad de seguir. En el asiento trasero, Jack se movía de un lado a otro, inquieto. A veces asomaba el hocico entre los asientos delanteros, apoyando la cabeza en el hombro de Margaret, como para recordarle que aún estaban juntos. El día avanzó lentamente. Pararon una sola vez en una estación de servicio para llenar el tanque y comprar café. Nadie los reconoció ni les dirigió palabra. Margaret observó su reflejo en el vidrio del local, el rostro pálido, los ojos cansados, las arrugas que parecían profundizarse con cada hora. «Will», dijo de pronto mientras él se ajustaba el abrigo, «¿y si la granja ya no existe?» Él la miró, y por un instante la dureza en sus ojos se suavizó. «Entonces construiremos otra». La carretera comenzó a ascender. A un lado, el bosque se hacía más denso, las montañas más cercanas. El cielo, antes gris, empezó a despejarse. Margaret volvió la cabeza y vio el reflejo de un sol débil entre las nubes. Sintió algo en el pecho, un temblor entre la esperanza y el miedo. Con el paso de las horas, el paisaje cambió de nuevo. Los árboles se abrieron en un valle amplio,
y al fondo se divisaba una hilera de colinas que William reconoció de inmediato. «Ahí», murmuró, casi para sí mismo. «Ahí está». El camino se estrechó, lleno de baches y charcos. El camión avanzó con dificultad, y cada golpe contra el suelo hacía temblar las maletas en la parte trasera. Margaret apretó la mano de su esposo. La emoción, mezclada con el cansancio, la hacía temblar. Finalmente, al doblar una curva, la vieron. La casa, o lo que quedaba de ella. El tejado hundido, las ventanas rotas, la hierba cubriendo el porche. El granero a un lado parecía a punto de caer, y el campo, antaño fértil, era ahora un mar de maleza. Margaret llevó una mano a la boca. «Dios mío», susurró. William se detuvo frente al porche. Apagó el motor y permaneció inmóvil unos segundos. Luego respiró hondo. «Sigue siendo nuestra», dijo, y su voz, aunque baja, sonó como una promesa. Jack saltó del camión y corrió hacia la casa, olfateando cada rincón, ladrando como si diera la bienvenida al pasado. Margaret bajó con dificultad. Sus pies se hundieron en la hierba húmeda. Entraron juntos. El interior olía a moho y madera vieja. El polvo cubría los muebles, y las telarañas colgaban del techo. Pero bajo aquella capa de abandono, aún podía sentirse algo familiar, un eco de vida. William tocó la pared, pasó la mano por la vieja mesa, y se encontró con una fotografía enmarcada, caída en el suelo. Los 3 hijos, aún niños, sonriendo junto a un perro que ya no existía. Margaret se sentó en una silla rota y respiró hondo. «Es peor de lo que imaginaba», dijo. «Pero sigue en pie», contestó William. «Eso es lo que importa». Encendieron una lámpara de aceite. La llama, temblorosa, proyectó sombras que parecían moverse con vida propia por las paredes. Prepararon un rincón en el suelo con las mantas que habían traído. Jack se acostó junto a ellos atento, protector. Esa noche, el silencio del campo los envolvió. No había coches, ni voces, ni sirenas. Solo el viento rozando los árboles y el crujir de la casa vieja, que respiraba como si despertara de un largo sueño. William se quedó mirando el techo, los ojos abiertos, mientras Margaret dormía a su lado. Sentía el frío en los huesos, el cansancio, pero también algo nuevo, una calma profunda. Allí, en medio de la ruina, la humillación del teléfono y el desdén de sus hijos parecían disolverse. «Volvimos, viejo amigo», susurró, acariciando la cabeza de Jack. El perro levantó la mirada, sus ojos brillando en la penumbra. Afuera, la lluvia había cesado. En el horizonte, más allá de los árboles, una línea pálida de luz anunciaba el amanecer. Así empezó su regreso. No al pasado, sino a la dignidad que el mundo les había arrebatado. Y aunque no podían saberlo, en esa tierra dormida los esperaba algo más que recuerdos. Los aguardaba la oportunidad de renacer. La primera mañana en la granja amaneció envuelta en un silencio tan profundo que a William le pareció casi irreal después de los años de vida urbana. Se despertó antes de que el sol asomara detrás de las colinas, con los huesos entumecidos por el frío que se filtraba entre las rendijas del techo, pero con la mente extrañamente despejada. Durante un instante permaneció tendido sobre la vieja manta, escuchando los sonidos de la casa, el goteo de agua en alguna parte, el crujir de la madera, el suspiro entrecortado de Margaret dormida. Jack, fiel guardián, estaba echado junto a la puerta, los ojos entreabiertos, atento incluso en reposo. William se incorporó con lentitud, frotándose las manos para ahuyentar el entumecimiento, y miró alrededor. La penumbra del amanecer revelaba los contornos del salón abandonado. Muebles cubiertos de polvo, una lámpara volcada, un retrato torcido en la pared. Todo olía a desuso y a tierra vieja, pero no había en ello tristeza, sino una suerte de dignidad muda. Cruzó el umbral y salió al porche. El aire de la mañana era frío y húmedo, impregnado del olor a hierba y madera mojada. Frente a él, el paisaje se desplegaba como una fotografía descolorida de su propia vida. Los campos, antaño cultivados con esmero, eran ahora un mar de maleza que se mecía lentamente bajo la bruma. El granero, que recordaba rojo y robusto, se inclinaba peligrosamente hacia un lado, con una parte del tejado hundida. El viejo pozo seguía en pie,
aunque cubierto por una maraña de zarzas. William respiró profundamente y sintió que aquel aire, por áspero que fuera, tenía una pureza que había olvidado. Detrás de él la puerta chirrió y apareció Margaret, envuelta en una manta. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados por el cansancio, pero en su mirada había una chispa de curiosidad, incluso de ternura. Se apoyó en el marco de la puerta y observó el horizonte. «No puedo creer que sigamos aquí», murmuró. «Pensé que no volveríamos nunca». William sonrió levemente, sin apartar la vista del paisaje. «Yo tampoco, pero si algo me enseñó esta tierra, es que siempre hay una segunda oportunidad». Margaret se acercó unos pasos, respirando con dificultad. El concentrador de oxígeno, que descansaba en una silla, emitía su zumbido constante, como un recordatorio de su fragilidad. Aún así, ella se irguió un poco más y miró los campos con atención. «Está muerto, Will», dijo finalmente, con voz suave pero triste. «Todo esto», él negó lentamente con la cabeza. «Dormido», corrigió. «No muerto. La tierra nunca muere, solo espera». Durante un largo momento permanecieron así, en silencio, contemplando lo que había sido su vida antes de que el tiempo y las obligaciones los arrancaran de allí. Margaret recordó los días en que sus hijos corrían descalzos entre los surcos, las risas que llenaban el aire, las cenas junto al fuego. Cada recuerdo dolía, pero también traía una paz que no sentía desde hacía años. Jack se adelantó por el sendero cubierto de hierbas, olfateando cada rincón. Movía la cola con un entusiasmo que desentonaba con la quietud del lugar. William lo observó con una sonrisa. «Mira al viejo Jack», dijo. «Él sí sabe reconocer su casa». Margaret asintió, acariciando la barandilla del porche. «Siempre supo más que muchos hombres», respondió con dulzura. El sol comenzó a elevarse, tiñendo el valle de un dorado tenue. Con la luz llegaron los detalles. El musgo cubriendo las paredes, las grietas en los pilares, las flores silvestres que habían nacido sin permiso entre los tablones del camino. Era una belleza áspera, pero auténtica, como si la granja lo recibiera sin reproches, solo con el silencio de quien ha esperado demasiado tiempo. William decidió empezar el día con un gesto simbólico. Tomó la vieja escoba que encontró apoyada en un rincón del porche y comenzó a barrer el polvo y las hojas secas. Margaret lo observaba, al principio en silencio, luego con un brillo de nostalgia. «Todavía recuerdo cuando hacías eso cada domingo», dijo. «Yo te decía que no servía de nada, que el viento traería más hojas». William se rió por lo bajo. «Y yo te respondía que el viento no siempre gana». Las horas siguientes transcurrieron en una rutina silenciosa, marcada por pequeños actos de supervivencia. William revisó la cocina, descubriendo que el horno de leña aún podía usarse con algo de esfuerzo. Encontró utensilios oxidados, pero en su mayoría recuperables. Margaret limpió las ventanas del salón con un trapo húmedo y preparó una infusión con las hierbas secas que guardaba en su bolsa de viaje. A media mañana, el olor a tierra mojada se mezcló con el del té, y por primera vez desde que abandonaron la ciudad, el hogar empezó a parecerse de nuevo a un hogar. Sin embargo, la realidad pronto les recordó su dureza. El viento del norte empezó a soplar con fuerza, colándose por los huecos del techo y haciendo temblar las tablas del suelo. Margaret se estremeció y cubrió sus hombros con la manta. William observó las paredes agrietadas y comprendió que necesitaría días, quizás semanas, para hacer de aquel lugar un refugio seguro. Pero algo dentro de él se negaba a desanimarse. Había enfrentado tormentas peores en su vida, y si el destino los había traído de regreso, no sería para rendirse. Cuando el sol alcanzó el cenit, salió al campo con Jack siguiéndole los pasos. Caminó entre la maleza, recordando los límites del terreno que conocía de memoria. Allí había estado el huerto, allí el establo, allí los árboles frutales. Cada rincón tenía una historia. Se agachó, tomó un puñado de tierra entre los dedos y la apretó. La humedad le ensució la piel, y por un momento le pareció oler la promesa de fertilidad. «Todavía respiras», susurró. Jack ladró como si respondiera, y William sonrió. Al regresar a la casa, encontró a Margaret dormida en una silla, el rostro apoyado sobre las manos. La lámpara de aceite colocada en la mesa proyectaba un resplandor cálido sobre sus facciones.
William la observó en silencio. Hacía años que no la veía tan tranquila. En la ciudad siempre estaba tensa, agotada por los ruidos, por las miradas indiferentes, por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Allí, en cambio, incluso en medio del abandono, parecía más viva. Cuando ella despertó, el sol ya se escondía detrás de los árboles. William estaba sentado junto a la ventana, limpiando una de las viejas herramientas que había encontrado en el granero. Margaret lo miró con ternura. «No has cambiado tanto», dijo. «Sigues intentando arreglar el mundo con tus manos». Él sonrió sin levantar la vista. «Es lo único que sé hacer». Esa noche, antes de acostarse, salieron al porche juntos. El cielo estaba despejado, y las estrellas se multiplicaban en el firmamento como brasas lejanas. La luna bañaba los campos con una luz plateada. Margaret se apoyó en el hombro de su esposo. «¿Crees que podremos hacerlo?», preguntó. William guardó silencio unos segundos, escuchando el rumor del viento y el ladrido distante de un zorro. «No lo sé», respondió al fin. «Pero si fallamos, será intentando vivir, no esperando morir». Jack, echado a sus pies, levantó la cabeza y emitió un pequeño gemido, como si aprobara sus palabras. Los días siguientes fueron un lento redescubrimiento. William empezó a reparar las zonas más dañadas del techo, utilizando tablas que encontró en el granero. Margaret organizó los espacios interiores, separando lo útil de lo que ya no podía salvarse. Cada jornada terminaba con el mismo ritual. Una comida frugal, un té compartido en silencio y una mirada al cielo antes de dormir. Y aunque el cansancio era grande, algo en ellos comenzaba a transformarse. William notaba que el trabajo físico, lejos de agotarlo, lo fortalecía. Los dolores de sus manos, tan habituales en la ciudad, parecían disminuir con cada golpe de martillo. Margaret, por su parte, respiraba con mayor facilidad. A veces olvidaba conectar el oxígeno y no lo notaba hasta mucho después. Una tarde, mientras recogían ramas secas cerca del granero, escucharon el murmullo del agua. William se detuvo, extrañado, y siguió el sonido hasta una hondonada detrás de la casa. Allí descubrió un pequeño arroyo que aún fluía entre las piedras, oculto bajo capas de maleza. Se arrodilló y tocó el agua helada. «El arroyo sigue aquí», dijo con asombro. Margaret se acercó apoyándose en su bastón. Entonces no todo se perdió. William la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo parecido a la esperanza le llenaba el pecho. Regresaron a la casa con el corazón más ligero. Encendieron un pequeño fuego en el hogar y Margaret preparó una sopa sencilla con lo poco que tenían. Comieron despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un banquete. Después William sacó la vieja caja de fotografías y las extendió sobre la mesa. Las imágenes amarillentas mostraban momentos de otra vida. Los niños corriendo por el campo, Margaret joven con un vestido de flores, el perro anterior a Jack, un cachorro travieso que alguna vez fue el centro del hogar. «¿Recuerdas aquel verano?», preguntó ella señalando una foto donde los 3 hijos posaban con sonrisas amplias. William asintió, aunque en sus ojos se reflejaba una sombra de tristeza. «Recuerdo cada uno de esos días, y también recuerdo cómo se fueron alejando, uno por uno». Margaret suspiró. «Quizás hicimos demasiado fácil que se olvidaran de lo que importa. O quizás el mundo los hizo olvidar», respondió él. «Todo va demasiado rápido allá afuera. Aquí, en cambio, el tiempo se detiene». Jack, acostado junto a la mesa, levantó la cabeza y soltó un pequeño ladrido, interrumpiendo la melancolía. Margaret sonrió. «Tiene hambre», dijo. «Siempre tiene hambre», contestó William riendo. La risa, aunque breve, resonó en la habitación como un eco de juventud. Esa noche, antes de dormir, William salió otra vez al porche. El cielo estaba cubierto de nubes, pero podía distinguir la silueta de las montañas recortándose en la oscuridad. Pensó en lo que habían dejado atrás: los hijos, la ciudad, las humillaciones. No había arrepentimiento en su mente, solo la certeza de que el camino de regreso había sido inevitable. Miró hacia el campo, donde Jack rondaba en silencio, y murmuró: «Mañana empezaremos a limpiar el terreno. Es hora de que la tierra nos recuerde». Dentro Margaret ya dormía, el rostro iluminado por la llama tenue de la lámpara. William la observó un momento antes de acostarse junto a ella.
Cerró los ojos, escuchando el murmullo lejano del arroyo y el crujido de la casa vieja. No sabía cuánto tiempo podrían resistir, ni si el destino les permitiría ver la granja florecer de nuevo. Pero en ese instante comprendió que no importaba. Estaban donde debían estar, y mientras el sueño lo envolvía, sintió que algo invisible, quizás el espíritu de sus antepasados, o tal vez la voz de la tierra misma, parecía susurrarles una bienvenida silenciosa. El amanecer se filtraba entre los árboles con una claridad tenue, y el rocío cubría los campos en un velo brillante. William se levantó antes que el sol, movido por una energía que no recordaba haber sentido en años. El aire de la mañana era fresco y húmedo, impregnado del olor a tierra y a hojas mojadas. Desde el porche contempló el valle, donde la neblina se arrastraba lentamente sobre la hierba alta. A su lado, Jack olfateaba el aire con el hocico levantado, atento a cada sonido del bosque. El silencio tenía una textura distinta allí, como si el mundo entero aguardara algo. William respiró profundamente y sintió que esa quietud lo fortalecía, que aquella tierra dormida lo reconocía, como si supiera que uno de los suyos había vuelto. Dentro de la casa, Margaret aún dormía. Su respiración era más tranquila, su rostro más sereno que en los últimos meses. Desde que habían regresado a la granja, algo había cambiado en ella. Aunque el cuerpo seguía frágil, había recuperado una chispa en los ojos, un destello de la mujer que había sido en los años de juventud. William la observó un instante antes de salir, con una ternura que no necesitaba palabras. Cerró la puerta con cuidado para no despertarla y bajó los escalones del porche. Jack lo siguió de inmediato, moviendo la cola, impaciente por acompañarlo. Decidió inspeccionar el terreno detrás del granero, un lugar que había evitado el día anterior, por miedo a descubrir hasta qué punto se había deteriorado. El sol comenzaba a despuntar cuando se acercó. La estructura, antaño sólida y roja, mostraba las heridas del tiempo. El tejado estaba hundido, una de las paredes se inclinaba peligrosamente, y la puerta colgaba de una sola bisagra. La hierba alta cubría la entrada, y un olor a madera húmeda y moho emanaba del interior. William apartó las ramas que obstaculizaban el paso y empujó la puerta. El chirrido de las bisagras resonó como un lamento, rompiendo el silencio de la mañana. Dentro, la penumbra era densa. Rayos de luz se filtraban por los huecos del techo, dibujando columnas de polvo suspendido en el aire. William avanzó despacio, con cuidado de no tropezar con los restos de viejas herramientas oxidadas. Reconoció el armazón de un arado, una rueda rota, un montón de tablones apilados. Todo le resultaba familiar y extraño a la vez, como si estuviera explorando los restos de una vida anterior. Jack lo seguía, olfateando con creciente inquietud. De pronto, el perro se detuvo en seco, levantó las orejas y comenzó a gruñir suavemente. William se giró. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó acercándose. Jack no respondió con un ladrido, sino que bajó la cabeza y comenzó a escarbar con las patas delanteras en un rincón, donde el suelo de tierra estaba más suelto. El sonido de las uñas contra el suelo rompió el silencio con un ritmo frenético. William lo observó, intrigado. Cuando el perro no se detuvo, se agachó junto a él. «¿Qué buscas ahí?», murmuró. Apartó al animal con suavidad y hundió las manos en la tierra húmeda. Apenas había cavado unos centímetros cuando sintió algo duro. La textura no era piedra ni raíz, era madera. William retiró más tierra hasta descubrir una superficie rectangular, áspera al tacto. Contuvo la respiración. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, mientras apartaba los últimos restos de barro. Pronto emergió una caja de madera, grande y antigua, reforzada con bandas de hierro oxidado. La madera, ennegrecida por la humedad, despedía un olor agrio, mezcla de tierra y tiempo. William se sentó sobre los talones, observándola con asombro. Jack se había echado a su lado, jadeando, con los ojos fijos en el objeto, como si esperara que algo vivo saliera de él. «Bueno, viejo amigo», susurró William, «parece que has encontrado algo que nos estaba esperando». El sonido de la voz humana en medio de aquel silencio pareció despertar el mundo. Un leve viento recorrió el granero, levantando polvo y haciendo crujir las vigas. William se levantó, limpió la superficie del cofre y probó levantar la tapa, pero los goznes estaban sellados por el óxido. Corrió a buscar una herramienta. Encontró un martillo viejo y un destornillador y regresó al rincón.
Jack lo observaba con una mezcla de curiosidad y expectación. Con paciencia, William comenzó a aflojar los clavos y golpear las uniones corroídas. Finalmente, con un sonido seco, la tapa cedió. El aire que salió del interior era denso y antiguo, cargado de polvo. Dentro, a primera vista, solo había un montón de trastos viejos, herramientas de campo, un pequeño arado de mano, clavos, una pala rota. Pero al removerlos, descubrió algo más. Varias bolsas de tela atadas con cuerda. Las tomó con cuidado y notó el peso ligero y el crujir seco en su interior. Al abrir una, su sorpresa fue mayúscula. Eran semillas, perfectamente secas, guardadas con cuidado. «Semillas», murmuró, incrédulo. Eran pequeñas, de diferentes tipos. Maíz, trigo, cebada, tal vez legumbres. William las sostuvo entre los dedos, maravillado por su estado. Aunque el tiempo las había oscurecido, todavía conservaban su forma intacta. Detrás de las bolsas había algo más. Un libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo. En la tapa, apenas legible, un nombre grabado a fuego. Thomas Harper. William sintió un estremecimiento. Su abuelo. Aquel hombre al que había admirado en la niñez. El que le enseñó a trabajar la tierra y a respetar la naturaleza. Tomó el libro entre las manos con una reverencia casi religiosa. Lo abrió despacio, temiendo que las hojas, amarillentas y frágiles, se deshicieran. En el interior, la escritura era clara, firme, trazada con una caligrafía antigua pero legible. Había fechas, dibujos de herramientas, esquemas de rotación de cultivos, anotaciones sobre el clima, consejos para enfrentar las sequías. Y entre todas esas líneas, un párrafo resaltaba, subrayado con tinta. Cuando la tierra parezca morir, busca el manantial detrás de la colina del norte. No se seca ni en el invierno más cruel. Guárdalo, porque él guardará tu vida. William sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras parecían dirigidas directamente a él, como si su abuelo las hubiera escrito sabiendo que algún día alguien de su sangre volvería a necesitarlas. El sonido de pasos lo sacó de su asombro. Margaret estaba en la puerta del granero, envuelta en su chal, respirando con dificultad. «¿Qué haces aquí, Will?», preguntó, con la voz entrecortada. Él levantó la vista, con el libro en las manos. «Mira lo que Jack encontró». Margaret se acercó despacio. Cuando vio la caja abierta, las bolsas y el libro, se llevó una mano a la boca. «No puede ser», murmuró. «¿Es de tu abuelo?». William asintió. «Thomas Harper lo dejó aquí. Semillas, herramientas, y esto». Le tendió el libro. «Mira, Maggie, es un diario». Ella lo tomó con delicadeza, acariciando la cubierta con los dedos temblorosos. Lo abrió y leyó unas líneas en silencio. Sus ojos se humedecieron. «Es su letra», dijo finalmente. «Es como si nos hablara desde otro tiempo». William asintió, y durante un momento ninguno de los dos habló. Solo el zumbido del viento entre las grietas del granero los acompañaba. Margaret se sentó sobre una viga caída, el libro abierto sobre las rodillas. Jack se acostó a sus pies, tranquilo, como si comprendiera la solemnidad del momento. «¿Sabes qué significa esto, Will?», preguntó ella al cabo de un rato. «Que no estamos solos», respondió él. «Que alguien antes de nosotros creyó que esta tierra aún podía vivir». Margaret asintió lentamente. «Tal vez él sabía que volveríamos», dijo en voz baja. William miró hacia la colina que se alzaba al norte, visible entre los árboles. Pensó en las palabras del diario, en el manantial oculto, en el sentido que ahora cobraban todas las señales. Aquella tarde, después de limpiar la caja y llevar las semillas y el libro a la casa, los dos se sentaron junto a la lámpara de aceite. William leyó en voz alta algunas de las páginas. Su abuelo había escrito con precisión y sabiduría. Hablaba del valor del trabajo, de la paciencia necesaria para cultivar, de la relación sagrada entre el hombre y la tierra. En un pasaje decía: «La tierra no nos pertenece, somos nosotros quienes le pertenecemos a ella, y mientras cuidemos su memoria, ella cuidará de nosotros». Margaret lo escuchaba con atención, como si las palabras tuvieran un poder curativo. En sus ojos había lágrimas, pero también una paz que hacía años no conocía. «Es un regalo», dijo. «Un mensaje para nosotros». William cerró el libro y asintió.
Mañana empezaré a preparar la tierra. Margaret sonrió débilmente. Entonces será como en los viejos tiempos. Él tomó su mano y la sostuvo un instante. No, será mejor. Esta vez sabremos cuánto vale. La llama de la lámpara vaciló con una ráfaga de viento, y por un momento, la habitación pareció más viva, más cálida. Jack, echado cerca del fuego, levantó la cabeza, emitió un pequeño ladrido y volvió a acomodarse. Antes de dormir, William salió un momento al porche. La luna se elevaba sobre la colina, y la luz plateada bañaba los campos abandonados. En su mente resonaban las palabras de su abuelo, y la certeza de que aquella granja, a pesar de su silencio, no estaba muerta. Aún guardaba secretos bajo la tierra. Miró hacia donde Jack había cavado y pensó que tal vez el destino no los había traído allí por azar. Había una fuerza más antigua, un hilo invisible que unía a los vivos con los muertos, a los que labraron la tierra con los que ahora buscaban redimirse en ella. William levantó la vista al cielo y murmuró: «Gracias, abuelo. No te fallaremos». Luego regresó a la casa. Margaret ya dormía, con el libro de Thomas Harper abierto sobre el pecho y la lámpara aún encendida junto a ella. William la observó un momento, apagó la llama y se acostó a su lado. Afuera el viento soplaba suave y el campo, bajo la luz de la luna, parecía respirar. Así terminó aquel día, con un hallazgo que cambiaría sus vidas y con la promesa silenciosa de un renacimiento que aún no imaginaban. El secreto bajo la tierra había despertado, y con él algo en sus corazones volvió a florecer. El amanecer trajo un resplandor dorado sobre el valle, y las montañas parecían despertar lentamente de su letargo. El aire olía a humedad y a vida nueva, como si la noche hubiera lavado las cicatrices de la tierra. William salió al porche con el libro de su abuelo en la mano. Había pasado buena parte de la madrugada leyendo a la luz de la lámpara, recorriendo las páginas con los dedos y sintiendo, en cada trazo de tinta, la voz de un hombre que había conocido la tierra como se conoce un viejo amigo. El diario era más que un manual, era un testamento, una herencia viva. Entre las páginas, William había encontrado detalles sobre el clima, consejos para la siembra, pero también reflexiones sobre la paciencia, el sacrificio y el vínculo casi espiritual entre el hombre y el suelo que pisa. Margaret aún dormía cuando él cerró el libro y decidió comenzar el trabajo. El día anterior habían limpiado parte del granero y revisado las herramientas. La pala reparada, el viejo azadón y un cubo metálico que todavía servía. Todo lo demás estaba corroído por los años o devorado por la humedad. Pero William sabía que bastaba con tener sus manos, su voluntad y la fe en que aquello no sería en vano. Jack trotaba detrás de él, moviendo la cola, atento a cada movimiento. El perro se había convertido en su sombra constante, un compañero silencioso que parecía comprender más de lo que un animal debía entender. Cuando William se detuvo frente al terreno baldío que alguna vez había sido un huerto, el perro también se detuvo, como si aguardara su señal. El campo estaba cubierto de hierba seca y raíces profundas. Era una superficie hostil, dura, marcada por los inviernos y el abandono. Sin embargo, bajo la luz del amanecer, William vio algo que otros ojos quizá no habrían notado. Un leve brillo en la tierra, un tono más oscuro, húmedo, que indicaba que no todo estaba perdido. «Todavía respira», murmuró, agachándose para tocar el suelo con la palma de la mano. Jack ladró una vez, breve, como si confirmara su pensamiento. William levantó la vista hacia la colina del norte. Recordó las palabras del diario sobre el manantial escondido más allá de la ladera. Aquella mención se había grabado en su mente con la fuerza de una promesa. Si encontraba agua, todo sería posible. Si no, la granja seguiría siendo un esqueleto. A media mañana, Margaret salió de la casa, envuelta en su chal. Su rostro pálido estaba iluminado por la luz suave del sol. Caminó despacio hasta donde William removía la tierra con el azadón. «No deberías hacerlo solo», dijo con voz cansada pero firme. «No estoy solo», respondió él sin dejar de trabajar. Jack, a su lado, ladró con energía. «Él me ayuda». Ella sonrió débilmente y se acercó. Observó cómo el suelo, al ser removido, liberaba un olor profundo, terroso que traía recuerdos de otra vida. Aquella fragancia despertó en ella algo dormido.
el eco de los días en que sus hijos eran pequeños, en que el campo vibraba con el sonido del trabajo y de la esperanza. Thomas estaría orgulloso de ti, dijo finalmente, mirando el libro sobre el balde. William alzó la vista. El sol brillaba en los ojos de Margaret, y por un momento le pareció verla como en su juventud, de pie junto al huerto recién sembrado, con un sombrero de paja y las manos cubiertas de tierra. No de mí, corrigió él con suavidad. De nosotros. Margaret se inclinó para recoger una pequeña piedra y la lanzó hacia el campo, como si ese gesto simbólico la uniera a la tarea. Luego tomó la pala y empezó a ayudarlo. Su respiración era pesada, pero no se detuvo. Jack, entusiasmado, corría en círculos, ladrando ante cada movimiento, vigilando los alrededores. Durante horas, trabajaron en silencio. La tierra cedía lentamente, como si al principio dudara de su derecho a tocarla, pero luego, bajo el esfuerzo constante, se abría con docilidad. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, William se detuvo, se secó el sudor y miró el horizonte. A lo lejos, la línea del bosque parecía moverse con el viento, y más allá de ese verde ondulante se levantaba la colina del norte. Recordó la frase del diario y supo que debía ir allí antes del anochecer. Después del almuerzo, mientras Margaret descansaba, él tomó una linterna, una cuerda y el perro. Subieron por el sendero oculto tras el granero, un camino cubierto de helechos y raíces, donde el aire era más fresco y húmedo. La colina no era alta, pero el ascenso se hacía difícil para sus piernas cansadas. A cada paso, Jack se adelantaba, olfateando el aire, hasta que de pronto se detuvo, olió con fuerza y corrió hacia un claro. William lo siguió y se detuvo bruscamente. Allí, entre las piedras cubiertas de musgo, el suelo se hundía formando una pequeña depresión. Del fondo brotaba un hilo de agua cristalina que caía sobre un charco cubierto de hojas. El sonido del goteo era débil pero constante. William cayó de rodillas, incrédulo. El manantial, susurró. El agua era clara, limpia, y al tocarla sintió su frescura como una caricia. No era una corriente grande, pero bastaba. Llenó su mano y la llevó a los labios. El sabor era puro, como el de la vida misma. Jack bebió también, moviendo la cola, feliz. William se quedó allí un largo rato, observando cómo el agua seguía brotando. Comprendió que ese pequeño milagro, escondido bajo el manto del bosque, era lo que su abuelo había querido preservar. Aquel manantial había sobrevivido a los años, a las tormentas, al abandono, esperando a que alguien lo encontrara. Esa noche, al regresar, contó a Margaret lo que había visto. Ella escuchó con lágrimas en los ojos. Entonces Thomas tenía razón, murmuró. La tierra nunca nos olvida. Durante los días siguientes, William construyó un canal rudimentario desde el manantial hasta el huerto. Usó tuberías viejas, baldes y trozos de madera, ayudado por Jack, que no se separaba de él. Cuando por fin el agua comenzó a fluir lentamente hacia los surcos recién abiertos, Margaret lloró en silencio. «Parece un milagro», dijo tocando el barro húmedo. «Lo es», respondió William, «pero los milagros también necesitan trabajo». Con el riego asegurado comenzaron a plantar las semillas encontradas en la caja. Margaret las seleccionó una a una, separando las que aún parecían vivas. Las enterraron con cuidado, cubriéndolas con una capa de tierra suave. Aquella tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de oro, la granja volvió a tener el mismo sonido que había perdido hacía décadas, el de la esperanza creciendo bajo la superficie. Los días siguientes fueron duros. El trabajo era constante y el cansancio pesaba en sus cuerpos. Margaret tosía con frecuencia, y William temía que el esfuerzo la debilitara, pero ella se negaba a quedarse dentro de la casa. «Si me quedo quieta, moriré», decía con una sonrisa serena. Así que seguía a su lado, trabajando poco a poco, respirando entre pausas largas, pero sin detenerse. Jack vigilaba el campo con la seriedad de un guardián. Cada vez que un animal se acercaba demasiado, el perro corría tras él con un vigor sorprendente. Una noche incluso ahuyentó a un mapache que intentaba hurgar entre las herramientas. Desde entonces, William comenzó a llamarlo el viejo soldado. Cuando las primeras hojas verdes asomaron sobre el suelo, el corazón de Margaret dio un vuelco. «Han respondido», dijo con voz temblorosa.
William se arrodilló a su lado y observó aquellas diminutas promesas de vida. La tierra había escuchado su llamado. Jack los rodeó, olfateando las plantas con cautela. Pero la alegría no tardó en verse amenazada. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras y el viento comenzó a rugir. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. Margaret observó el horizonte con preocupación. «Va a llover fuerte», dijo. William miró hacia el este, donde relámpagos empezaban a rasgar el cielo. El trueno llegó unos segundos después, grave, profundo. «Necesitamos proteger las plantas», respondió apretando los labios. Corrieron a cubrir lo que pudieron con lonas viejas y maderas. Jack ladraba furioso al viento, como si intentara espantar la tormenta. Pronto, el aguacero cayó con una fuerza brutal. El agua golpeaba el tejado y corría en torrentes por el patio. Las semillas recién germinadas comenzaron a ahogarse bajo el peso del lodo. William trabajó hasta que el viento lo empapó de pies a cabeza, intentando abrir canales de drenaje para que el agua escapara. Durante toda la noche, el trueno no cesó. La casa temblaba con cada golpe del viento, y Margaret, sentada junto al fuego, rezaba en silencio, temiendo que lo perderían todo otra vez. Cuando al fin el amanecer trajo calma, salieron al exterior. El campo estaba destrozado. Los surcos se habían deshecho, las plantas arrancadas por la fuerza del agua, la cerca derribada. El barro cubría todo como una herida abierta. William se quedó en pie, inmóvil, con el rostro empapado y el alma pesada. Margaret se apoyó en su brazo, pero él no reaccionó. «No puede ser», susurró él. «No después de todo esto». El silencio que siguió fue largo y duro. El viento, más suave ahora, parecía murmurar palabras de consuelo que ninguno de los dos podía escuchar. Entonces, Jack comenzó a ladrar. Estaba en el borde del campo, olfateando algo bajo el barro. William se acercó, sin demasiada fe. Pero cuando vio lo que el perro señalaba, su corazón dio un salto. Una de las pequeñas plantas había resistido. Era apenas un tallo verde, tembloroso, pero vivo. William se arrodilló y lo tocó con la punta de los dedos. Margaret soltó una risa quebrada. «Mira eso». «Todavía vive». William cerró los ojos y asintió. «Entonces nosotros también», dijo. Y en ese instante comprendió que la granja, igual que ellos, no necesitaba ser perfecta para ser fuerte. Bastaba con resistir, una vez más. Durante los días que siguieron, trabajaron sin descanso. Reconstruyeron los surcos, replantaron lo perdido, repararon la cerca. Margaret, aunque débil, se negaba a dejar que la lluvia los venciera. «La tierra nos está probando», decía con voz firme. «Quiere saber si la merecemos». Poco a poco, el campo comenzó a revivir. Las hojas volvieron a brotar, las flores se abrieron tímidamente, y el manantial continuó fluyendo con la misma serenidad de siempre. Jack dormía junto al borde del jardín, vigilante incluso en sus sueños. Una tarde, cuando el sol comenzó a descender y el aire se llenó del canto de los grillos, Margaret se sentó en el porche y tomó la mano de su esposo. «¿Sabes qué creo, Will?», dijo. «Que no vinimos aquí a morir. Vinimos para recordar cómo se vive». William apretó su mano con ternura. «Y para que la tierra lo recuerde con nosotros». El viento sopló suave, levantando el aroma fresco de la hierba húmeda. La tormenta había purificado no solo el valle, sino también sus corazones. Y así, mientras la tarde se fundía en la noche, los dos viejos comprendieron que, aunque la lluvia destruyera lo sembrado, también traía consigo la semilla de la vida. El campo respiraba, ellos también, y bajo la tierra viva, el legado de Thomas Harper seguía latiendo, más fuerte que nunca. El verano llegó al valle con una claridad tan intensa que los colores parecían más vivos que nunca. El verde de las hojas, el dorado del trigo joven, el azul profundo del cielo. Todo brillaba con una nitidez que hacía que la granja pareciera haber renacido. El sol caía fuerte sobre la tierra, pero la brisa de la montaña lo suavizaba, trayendo consigo el murmullo constante del manantial que William había redescubierto semanas atrás. Aquel hilo de agua, que había comenzado como un simple goteo entre las piedras, ahora corría más libre, alimentando el huerto y refrescando el aire. Margaret decía que el sonido del agua le recordaba una oración, y cada noche lo escuchaba antes de dormir, convencida de que era la voz de su familia,
de los que habían trabajado esa tierra antes que ellos, cuidándolos desde el más allá. El huerto prosperaba más allá de sus expectativas. Donde antes solo había barro y hierbas secas, ahora se extendían hileras de vida. Maíz que crecía alto, hojas de frijol enredadas en las cañas que William había improvisado, flores pequeñas que prometían frutos en los próximos días. Margaret pasaba las mañanas revisando cada brote, cada hoja, hablándoles en voz baja como si fueran criaturas con alma. Tienen que sentir que los amamos, decía sonriendo, mientras Jack la seguía fielmente, moviendo la cola y vigilando el borde del terreno. William se levantaba con el primer canto de los pájaros. Ya no le pesaban los huesos como antes, y aunque la edad seguía marcando su paso, había recuperado una energía que creía perdida. El trabajo lo fortalecía, el aire puro limpiaba sus pulmones, y el contacto con la tierra le devolvía algo más profundo, el sentido. Cada golpe de azada, cada surco abierto bajo el sol, era un recordatorio de que la vida seguía fluyendo a través de él. Cuando terminaba una jornada, se sentaba junto a Margaret en el porche y observaba el campo con una satisfacción silenciosa. Ninguno de los dos necesitaba hablar para entender lo que sentían. Bastaba con mirar cómo el viento se movía entre las hojas. Las noches eran tranquilas y tibias. En el interior de la casa, la lámpara de aceite iluminaba el diario de Thomas Harper, abierto sobre la mesa. William lo leía cada noche, y Margaret lo escuchaba, tejiendo o simplemente cerrando los ojos, dejándose arrullar por las palabras. El viejo libro había pasado de ser un hallazgo curioso a convertirse en una guía espiritual. Había pasajes que hablaban del esfuerzo y la perseverancia, pero también de la gratitud. La tierra es un espejo del alma, decía una de las líneas. Si la cuidas con paciencia, te mostrará lo que guardas dentro. William había subrayado esa frase con lápiz. Cada vez que la leía, pensaba en su vida, en las decisiones que lo habían llevado hasta allí, en la distancia que lo separaba de sus hijos y en la paz que, a pesar de todo, había encontrado de nuevo en aquel rincón olvidado del mundo. Margaret, por su parte, notaba cambios en su propio cuerpo. La tos que la atormentaba desde hacía años se había suavizado, y el cansancio que la mantenía confinada en la cama se desvanecía poco a poco. Ya no necesitaba tanto el oxígeno, y podía caminar más lejos, subir al granero sin ayuda, incluso pasar las manos por la ropa tendida sin sentir que se le escapaba el aliento. El aire de esta tierra me cura, decía con una sonrisa serena. William fingía no creer en milagros, pero en el fondo sabía que algo inexplicable estaba ocurriendo. La granja los estaba sanando. Con el paso de las semanas, su pequeña plantación comenzó a dar frutos. Las primeras mazorcas aparecieron en medio del maíz, los tomates se colorearon de un rojo vivo, los frijoles se enroscaban entre las ramas. Margaret lloró al recoger la primera canasta. «Es pequeña, pero es nuestra», murmuró, sosteniendo el fruto con las manos temblorosas. William asintió en silencio. No necesitaban más riqueza que aquella. Esa noche prepararon una cena sencilla con lo que habían cosechado. Un guiso de verduras, pan tostado en el fuego y agua del manantial. Mientras comían, la casa se llenó de un aroma que no era solo de comida, sino de vida recuperada. El verano avanzó, y con él, las visitas. Primero fueron los vecinos del valle, curiosos al ver que la vieja granja Harper, abandonada por décadas, mostraba signos de renacimiento. Llegaban con cautela, algunos con regalos, otros con preguntas. William los recibía con hospitalidad, aunque sin perder su reserva. Margaret, en cambio, se mostraba más abierta, ofreciendo frutas y risas, compartiendo con ellos la historia del diario y del manantial. Pronto la noticia se extendió. La gente empezó a hablar del milagro de los Harper, de cómo una pareja anciana había devuelto la vida a un terreno muerto. Algunos venían solo por curiosidad, otros buscando esperanza. Uno de los primeros visitantes fue un viejo amigo de William, un hombre llamado Elias Moore, que había trabajado con él en la carpintería hacía años. Llegó en una camioneta polvorienta, bajó con una sonrisa incrédula y estrechó su mano con fuerza. «Pensé que no volvería a verte erguido, Will», dijo riendo. «Y mírate ahora, pareces 20 años más joven». William respondió con un gesto de humildad.
pero no pudo evitar sonreír. Lo invitó a quedarse a cenar y pasaron horas hablando del pasado, de los hijos, de los años que los habían separado. Al despedirse, Elias le dijo algo que se le quedó grabado. No sé qué has encontrado aquí, amigo, pero sea lo que sea, vale más que todo el dinero que dejamos allá afuera. Los días siguientes trajeron más visitas. Gente de los pueblos cercanos se acercaba para ver la granja. Algunos para comprar semillas, otros para pedir consejo. Margaret los recibía en el porche con su voz dulce y su paciencia infinita, mientras William les mostraba el sistema de riego improvisado. Jack, siempre alerta, vigilaba desde el campo, recibiendo caricias y trozos de pan de los niños que lo adoraban. La casa volvió a llenarse de risas, de voces, de vida, y en el fondo, ambos sabían que aquello era más que un renacimiento agrícola. Era un renacer del alma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el cielo se teñía de cobre, William y Margaret se sentaron en el porche con una taza de té. El aire estaba quieto, salvo por el canto de los grillos y el murmullo lejano del agua. Jack dormía a sus pies. Margaret miró el horizonte, con el rostro iluminado por la luz dorada del ocaso. «¿Sabes, Will?», dijo en voz baja. «A veces creo que este lugar nos estaba esperando». Él la miró con ternura. «No, nos estaba llamando, pero tardamos demasiado en escucharlo». Margaret apoyó su cabeza en su hombro. «Aún así, llegamos a tiempo». Pasaron así un rato largo, en silencio, contemplando cómo la noche se extendía sobre el valle. En el cielo, las primeras estrellas brillaban con una pureza que solo existe en lugares donde el aire no ha sido corrompido por el ruido del mundo. William pensó en sus hijos, en cómo no habían llamado desde hacía meses. Por primera vez esa ausencia no le dolió tanto. Había aprendido que el amor no siempre regresa de donde uno lo da. A veces llega desde la tierra, desde un perro que no te abandona, desde una semilla que germina después de la tormenta. Los días siguientes fueron de abundancia. El huerto crecía con fuerza, y William comenzó a almacenar parte de la cosecha en frascos y sacos, tal como su abuelo había enseñado en el diario. Margaret secaba hierbas, preparaba mermeladas, y el olor dulce del azúcar se mezclaba con el de las flores del jardín. La casa, que había sido un cascarón vacío, ahora era un hogar. Por las noches, la luz del fuego iluminaba las ventanas, y desde lejos cualquiera podría pensar que allí vivía una familia grande y feliz. Y en cierto modo, así era. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. El rumor de lo que ocurría en la granja había llegado más lejos de lo que imaginaban. Un día un coche oscuro se detuvo en la entrada. William lo vio desde el campo y sintió un presentimiento en el pecho. Margaret, al salir al porche, reconoció de inmediato las siluetas que descendían del vehículo. Sus hijos, Bradford, Diana, Kevin y Gracie. Los mismos que los habían abandonado meses atrás. El corazón de Margaret se encogió, no por miedo, sino por una mezcla de tristeza y amor. William caminó hacia ellos con paso lento, mientras Jack se adelantaba, erguido, desconfiado. Los hijos se miraban entre sí, incómodos, como si el silencio de aquel lugar los juzgara. Bradford fue el primero en hablar, con esa voz medida que usaba para dar órdenes. «Papá, mamá, hemos oído cosas, que están bien, que esta tierra florece. Tuvimos que venir». William lo observó sin moverse, la pala aún en la mano. Margaret, desde el porche, respiraba con dificultad, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y desconfianza. «Vinieron cuando escucharon que había algo de valor», dijo William finalmente, sin elevar la voz. Diana dio un paso al frente, con una sonrisa nerviosa. «No es eso, papá. Queremos entender. Queremos ayudar». Margaret bajó lentamente los escalones y se detuvo junto a su esposo. Su voz tembló, pero no vaciló. «Cuando necesitábamos su ayuda, ustedes nos cerraron la puerta. Ahora que tenemos algo, vienen a reclamarlo». El silencio cayó como una piedra. Kevin apartó la mirada. Gracie, la menor, parecía a punto de llorar. Pero antes de que alguien hablara, Jack se acercó a ellos. Caminó despacio, olfateando a cada uno, hasta detenerse frente a Bradford. El perro lo miró fijamente, con los ojos firmes.
Luego apoyó la cabeza contra su pecho y soltó un leve gemido. Bradford se quedó inmóvil, sorprendido. «Tiene un don», murmuró Margaret. «Sabe cuando algo está roto por dentro». Bradford bajó la mirada. «He estado enfermo», admitió al fin en voz baja. «Los médicos no encuentran la causa, pero no entiendo cómo lo supo». William lo observó en silencio, sin dureza esta vez. «Tal vez la tierra ve lo que nosotros no». La conversación continuó bajo el atardecer, sin gritos, sin reproches, solo con el peso de los años y las culpas no dichas. Cuando el sol se ocultó por completo, William los invitó a pasar. Margaret preparó té y pan, como si nada de lo ocurrido en el pasado importara. Los hijos se sentaron alrededor de la mesa, escuchando las historias del renacimiento de la granja. El aire estaba cargado de algo nuevo. No perdón todavía, pero sí la posibilidad de él. Aquella noche, mientras los hijos dormían en la vieja casa que alguna vez fue su hogar, William y Margaret se sentaron afuera con Jack entre ellos. El perro levantó la cabeza y observó las luces de la casa con calma. Margaret tomó la mano de su esposo. «Tal vez todo esto tenía que pasar para que volvieran», dijo. William asintió lentamente. «Tal vez. Pero esta vez, si se quedan, tendrán que aprender lo que realmente vale». El viento sopló suave entre los campos maduros, moviendo las hojas del maíz con un susurro que parecía una bendición. Margaret apoyó la cabeza en el hombro de William, y ambos miraron hacia el cielo, donde miles de estrellas brillaban sobre la granja resucitada. La cosecha había sido generosa, pero más aún lo era la lección que la tierra les había dado. No se trataba solo de sembrar para sobrevivir, sino de sembrar para redimir. Y mientras Jack descansaba a sus pies, la noche envolvía la casa con una quietud sagrada. Habían recuperado todo lo que habían perdido, y lo que habían ganado era más grande que cualquier riqueza. La certeza de que incluso cuando todo parece morir, la vida, como la tierra, siempre encuentra una forma de volver a florecer. El otoño llegó sin anunciarse del todo, primero como una brisa suave que se colaba por los campos al amanecer, luego como un cambio en la luz que hacía que los días parecieran más dorados, más lentos. En la granja Harper, el aire olía a madera, a grano seco y a hojas caídas. Las tardes se alargaban en una calma que rozaba lo sagrado. Margaret y William habían pasado los últimos meses trabajando la tierra, cuidando las cosechas, enseñando a sus hijos a usar las manos y no las palabras, para comprender lo que realmente significaba permanecer. Lo que había comenzado como una visita breve de reconciliación se transformó en algo más duradero. Los hijos, acostumbrados a la comodidad y la prisa de la ciudad, se encontraron por primera vez frente a un silencio que no juzgaba, sino que enseñaba. Bradford, el mayor, fue el primero en quedarse. Dijo que era temporal, que necesitaba aire fresco y algo de descanso. Pero William sabía que en su interior algo se había quebrado. El trabajo físico lo transformaba, le devolvía una humildad que había olvidado. Los días que antes pasaba entre reuniones y llamadas ahora transcurrían en el campo, reparando cercas, levantando sacos, sintiendo el peso de la tierra en las manos. Margaret lo observaba con discreta ternura, notando cómo el orgullo que lo había acompañado toda su vida comenzaba a desvanecerse. Una mañana, mientras él cortaba leña junto al granero, se detuvo y lo miró desde la ventana. «Está empezando a entender», murmuró. William, que estaba a su lado leyendo el diario de su abuelo, levantó la vista. «Sí», respondió. «Por fin escucha lo que esta tierra dice cuando uno calla». Diana, en cambio, tuvo más dificultad para adaptarse. La abogada, siempre rodeada de palabras y documentos, se sentía inútil al principio, torpe ante las tareas simples. Pero fue Margaret quien la acercó poco a poco al ritmo de la granja. Le enseñó a plantar semillas, a preparar conservas, a amasar pan. Cada gesto era una lección disfrazada de rutina. Diana comenzó a comprender que no todo en la vida se medía en éxito o fracaso. Había un valor más profundo en el cuidado, en el tiempo, en la espera. Por las noches solía sentarse junto al fuego con su madre y escuchar las historias del pasado, los años duros, las navidades sin regalos pero llenas de risas. Y, sin saber cómo, empezó a reír también. Kevin, el tercero, llegó con dudas. Había prometido ayudar a reparar el granero,
pero su llegada fue más por compromiso que por deseo. Era el más inquieto de todos, el que menos creía en el cambio. Sin embargo, algo en la granja lo desarmó. Quizá fue Jack, que desde el primer día se convirtió en su compañero inseparable. El perro lo seguía a todas partes. Lo vigilaba cuando trabajaba y dormía a sus pies por las noches. Kevin, que había vivido años buscando aprobación en los lugares equivocados, encontró en la mirada tranquila del animal un tipo de amor que no exigía nada. Con el tiempo, comenzó a quedarse más tiempo, a hablar menos, a escuchar el murmullo de la colina, el crujir del bosque, el silencio entre las palabras. Gracie, la más joven, fue quien más rápidamente abrazó la vida del campo. Se enamoró del ritmo de los días, de los amaneceres fríos y los atardeceres que teñían todo de naranja. Le gustaba caminar descalza por la hierba húmeda, recoger flores silvestres y escribir en un cuaderno que siempre llevaba consigo. En sus páginas, llenas de letras torcidas y dibujos torpes, comenzó a registrar lo que veía: las manos de su padre en la tierra, el rostro sereno de su madre junto al fuego, el brillo de los ojos de Jack al perseguir mariposas. «Es la historia de nosotros», le dijo un día a William. Él sonrió. «Entonces asegúrate de escribirla bien», respondió. Los días se sucedieron uno tras otro, y el otoño trajo consigo una cosecha abundante. Las plantas crecieron fuertes, los frutos se multiplicaron, y el viejo molino que William había reparado comenzó a girar de nuevo con el viento. El valle, que en otro tiempo había parecido condenado al olvido, se llenó de movimiento. Vecinos y viajeros venían a comprar verduras, a intercambiar semillas, a escuchar la historia de la granja que había vuelto a la vida. Muchos hablaban de milagro, pero para los Harper no había magia, sino esfuerzo, amor y un tipo de fe que no necesitaba religión para existir. Una tarde, mientras William y Margaret recogían las últimas calabazas del huerto, Bradford se acercó con una expresión que mezclaba cansancio y gratitud. «Padre», dijo, «he pensado quedarme un tiempo más. No sé por cuánto, pero aquí me siento útil. Siento que puedo hacer algo que tenga sentido». William lo miró, con los ojos humedecidos por la emoción que nunca admitía. «Entonces quédate», respondió. «La tierra sabrá qué hacer contigo». Margaret sonrió en silencio, acariciando una calabaza entre sus manos. Las noches se hicieron más frías. Las hojas caían en espirales lentas sobre el camino, y el sonido de los grillos se mezclaba con el murmullo del manantial. Dentro de la casa, la familia se reunía junto al fuego. Diana cocinaba, Gracie leía fragmentos de su cuaderno, Kevin reparaba una silla y Margaret tejía una manta para el invierno. William, sentado en su vieja silla de madera, leía en voz alta los últimos pasajes del diario de Thomas Harper. Cada palabra resonaba con un significado nuevo. «La tierra es generosa», decía un fragmento, «pero solo con quienes saben escuchar su silencio. El hombre que habla demasiado, que impone su voz al viento, termina por no oír el latido del suelo bajo sus pies». William cerró el libro con un suspiro. «Tenías razón, abuelo», murmuró. Una noche, una tormenta sacudió el valle. No fue tan violenta como aquella que había destruido sus primeras siembras, pero bastó para recordarles que la naturaleza no concede treguas. El viento rugía, la lluvia golpeaba el tejado como un tambor, y el cielo se iluminaba con relámpagos que hacían temblar los cristales. Jack, inquieto, iba y venía por la casa, vigilando que todos estuvieran a salvo. Margaret, sin embargo, estaba tranquila. «No temas, viejo amigo», le dijo al perro, acariciando su cabeza. «Hemos pasado tormentas peores». Al amanecer, la lluvia cesó, y el valle amaneció cubierto por una niebla espesa. William salió al porche con su taza de café y contempló el paisaje. El suelo estaba húmedo, el aire olía a tierra viva. En la distancia, el manantial brillaba como una línea de plata entre los árboles. Margaret lo alcanzó y apoyó la cabeza en su hombro. «Ha sobrevivido otra vez», dijo. «Como nosotros». William asintió. «Sí, Maggie, somos parte de esta tierra, y mientras ella resista, también lo haremos». Los días siguientes transcurrieron en calma. La vida en la granja seguía su ritmo, pero algo en el aire anunciaba el fin de un ciclo. Margaret, que había recuperado fuerzas insospechadas, comenzó a sentirse débil de nuevo. Su tos regresó, leve al principio,
luego más constante. William lo notó, aunque ella intentaba disimularlo. Una tarde la encontró sentada junto al manantial, con el libro del abuelo en las manos. «Mira, Will», le dijo, «aquí dice que todo lo que nace en esta tierra deja una huella. Aunque muera, su esencia permanece». William se arrodilló junto a ella, tomándole las manos. «Nada de morir, Maggie. Todavía hay mucho que hacer». Ella sonrió. «Quizá no muera, William. Quizá solo me quede aquí, en el agua, en las hojas, en ti». Esa noche Margaret no cenó. Dijo que estaba cansada y se acostó temprano. William permaneció despierto largo rato, escuchando su respiración pausada. Jack dormía al pie de la cama, como siempre. En algún momento de la madrugada, el silencio cambió. William se levantó de golpe y comprendió que la respiración ya no estaba. Se sentó junto a ella y tomó su mano fría. No lloró al principio, solo la sostuvo, mirando su rostro sereno, la paz que había en él. Jack levantó la cabeza, gimió una vez y volvió a acostarse, como si entendiera que su guardiana ya había descansado. Al amanecer, el sol entró por la ventana y bañó la habitación con una luz suave. William la cubrió con la manta que ella misma había tejido. Luego salió al porche, con los ojos secos y el alma vacía. Los hijos lo rodearon en silencio. Nadie habló. No hacía falta. El viento soplaba desde el norte, trayendo el olor del manantial. La enterraron en el jardín, bajo el gran roble. William colocó una piedra sencilla con su nombre. «No necesitas más», murmuró. «Ya estás en todas partes». Los vecinos llegaron de lejos para acompañarlo, y por días la casa se llenó de flores, de abrazos, de oraciones. Pero William apenas escuchaba. Se quedaba horas sentado frente a la tumba, con el diario en las manos, leyendo en voz baja los pasajes que ella amaba. Jack se tendía a su lado, inmóvil, como una sombra fiel. Con el tiempo, el dolor se volvió compañía. William siguió trabajando la tierra, guiando a sus hijos, cuidando el manantial. Las estaciones cambiaron una vez más. El invierno cubrió el valle con su manto blanco, luego llegó la primavera, y las flores volvieron a crecer sobre la tumba de Margaret. Un año después, cuando los campos estaban otra vez llenos de vida, William decidió escribir en las últimas páginas del diario de su abuelo. Tomó una pluma, respiró hondo y escribió: «Thomas, tu semilla floreció. La tierra volvió a hablar y nosotros aprendimos a escuchar. No solo cultivamos el campo, sino también el alma. Margaret está aquí, en cada brote, en cada amanecer. Y cuando yo me haya ido, mis hijos seguirán su voz». Cerró el libro y lo colocó sobre la repisa, junto a una fotografía de ambos tomada muchos años atrás. Esa noche, se sentó en el porche bajo el cielo estrellado. Jack estaba a su lado, viejo ya, pero todavía vigilante. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del roble. William levantó la vista y sonrió. «Lo hicimos, Maggie», susurró. «La tierra vive, nosotros también». Y así, en el silencio del valle, donde la vida y la muerte se entrelazaban sin fronteras, la granja Harper siguió respirando. Porque la verdadera herencia no era la tierra ni el manantial, sino la certeza de que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay algo que florece, si uno tiene el corazón dispuesto a escuchar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos. Nos vemos en el siguiente.